Para eso, disculpen, tenía abierto este GIF desde antes. Cierro aquí, y abrimos el GIF creado en un nuevo documento. Lo arrastramos a Photoshop. Usamos la herramienta, lupa, si es necesario, para acercar o alejar la imagen. Preferiblemente, me gusta ver la imagen a tamaño real cuando tiene buena visibilidad. Simplemente hay que escribir ahí, 100%, y pulsar Enter. Ahora que vemos la imagen a tamaño escala, vamos a mirar las capas. Podemos ver que las capas se ordenan desde el primer frame, que es la capa número 1 y está abajo del todo, hasta el último frame, que es la capa arriba del todo. Ahora, vamos a poner todas las capas en un grupo para ordenarlos mejor. Hacemos clic en la capa 1. Y nos vamos arriba del todo. Lo que queremos, es seleccionar todas las capas de la animación, para eso hemos seleccionado la primera capa. Y ahora, manteniendo pulsada la tecla Shift, la que está encima de Control, hacemos clic en la última capa. Todas las capas quedarán seleccionadas. Ahora, pulsamos las teclas Control, más la tecla G, para crear un grupo con todas las capas seleccionadas. Damos doble clic sobre el nombre, para renombrar el grupo. Y lo llamamos, por ejemplo, Animación. Ya que aquí estarán las capas que componen la animación. Ahora, agarramos la imagen, marca de agua, en este caso URL, y la arrastramos hasta Photoshop. Esto es genial. Ahora tenemos aparte la animación en un grupo, y la URL y otros efectos que queramos añadir estarán aparte. De lo contrario, si probáis a editar GIFs, sin antes agrupar las capas de la animación, podréis comprobar cómo se mezclan todas las capas y será el doble de trabajo. Os aseguro que lo mejor es mantener ordenadas las cosas como mejor podamos. Ahora podemos poner la marca de agua donde queramos, y afirmar la colocación. Vamos a pasar al entorno de movimiento. Como sabéis, Photoshop tiene muchas herramientas. Entre esas herramientas, se agrupan por conjuntos, y cada conjunto sirve para una utilidad. En este caso, yo suelo usar el entorno de pintura, ya que suelo dibujar, editar imágenes y retocar. Pero para trabajar con las capas de un GIF, debemos ver la línea de tiempo con la que trabaja Photoshop las animaciones. Podríamos abrir la ventana de línea de tiempo, desde el menú Ventana. Pero considero mejor usar cada entorno cuando lo necesitemos. Damos clic ahí, y abrimos el entorno de movimiento. Automáticamente, Photoshop detecta la animación, en el grupo que creamos, sin meter de por medio la marca de agua, y coloca todas las imágenes en la línea de tiempo, que podemos ver abajo. Ahora hay otra cosa que os debo explicar, pero no sé cómo narices hacerlo. Es principal, debéis entender cómo se usan las funciones de animación y movimiento en Photoshop, para poder dar rienda suelta a vuestra imaginación, y poder crear cualquier cosa que se os ocurra. Así que, para enseñaros, usaremos un nuevo ejemplo, y luego seguimos con esto. Para este nuevo ejemplo, vamos a crear un nuevo documento, de un tamaño cualquiera. Y vamos a crear una forma rectangular, en este caso con un trazo negro de 5 puntos, y con un relleno, de degradado. Cogemos uno cualquiera. Y creamos la forma. Con el entorno de movimiento abierto, nos venimos a la línea de tiempo y creamos la línea de tiempo de vídeo. Ahora, pasamos, de la línea de tiempo de vídeo, a la línea de tiempo de animación de cuadros. Y antes de crear más cuadros para generar la animación, vamos a dar estilos de capa a la forma que hemos creado. Quiero aclarar, que los frames son los aquí llamados cuadros. Damos clic derecho sobre la forma, opciones de fusión. Y aclaro que al menos unos conocimientos básicos se deben tener sobre Photoshop, pero no es nada del otro mundo, yo esto aprendí a manejarlo con práctica.
Así que aplicamos unos estilos al objeto que hemos creado. Y le damos a aceptar. Ahora, los nuevos cuadros que generaremos, mantendrán los efectos que hemos aplicado a la capa. Creamos varios frames o cuadros, para comenzar a generar la animación. Y nos pasamos al segundo cuadro. En este segundo cuadro, podremos modificar los estilos de la capa, que cambiarán solo en el cuadro que tenemos seleccionado, y se diferenciará del primero y los demás. En este caso, vamos a cambiar solo la dirección de la sombra. Y para no afectar al resto de estilos, desmarco la casilla de usar luz global. Y muevo el ángulo de la sombra. Ahora podemos ver cómo la sombra se mueve de un cuadro a otro. Realizaremos la misma operación en el cuadro 3. Y así en todos los cuadros. Una vez hecho, vamos a seleccionar todos los cuadros, seleccionamos el primero, y manteniendo la tecla Shift hacemos clic en el último. Los hemos seleccionado todos juntos para cambiarles el tiempo de animación. Y ahora, para eso damos clic en la flechita que mira hacia abajo en cualquiera de ellos. Elegimos una cantidad de tiempo, en este caso 0,2 segundos. Lo ponemos infinito. Y ahora sí. Podemos apreciar la animación que hemos creado tan solo cambiando el estilo de fusión en cada uno de los cuadros, sobre el simple rectángulo que creamos. También podemos poner un degradado al fondo. Con el degradado que hemos puesto de fondo, podremos apreciar cómo también se puede aplicar un distinto modo de fusión a cada capa, en cada uno de los cuadros que componen la animación. Y cada modo de fusión hace que el rectángulo y sus colores, den resultado a un efecto distinto sobre los colores de fondo. Aquí vemos la animación de nuevo, con la sombra animada del rectángulo, y un efecto animado de colores, que puede quedar bastante atractivo en otras circunstancias. Rasterizaré la capa del rectángulo para poder mostraros los puntos importantes de esto. Lo que no podríamos hacer, sería pintar sobre una capa, con la intención de que solo afecte en un cuadro de la animación. Tampoco podríamos borrar, ni desenfocar ni aplicarle ningún filtro a una capa, solo queriendo que se aplique a la capa en un cuadro. El relleno de la capa, es firme, y la capa se ve afectada en todos los cuadros. Para entender mejor, podemos animar los estilos de cada capa en cada cuadro de la animación, podemos animar el modo de fusión de cada capa en cada cuadro de la animación, podemos aplicar una configuración de visibilidad a cada capa, en cada cuadro de la animación, es decir si una capa se muestra o no en un cuadro. También podemos mover la capa a un distinto lugar, en cada cuadro de la animación. Vamos a poner otro objeto para entender mejor estas utilidades. Como vemos, el triángulo que acabamos de crear, se ha colocado automáticamente en todos los cuadros, con su configuración de visibilidad visible. Porque hemos movido el objeto, y el movimiento del objeto afecta a la capa en todos los cuadros de la animación. Quiero explicarme bien en esto, porque es lo más importante para comprender todo, el relleno de la capa es lo que nosotros hemos creado. Eso se verá afectado en todos los cuadros si lo modificamos, ya sea pintando, borrando, o cambiando el color y también con contraste y brillo. Lo que no se ve afectado y podemos animar directamente de la capa, son los efectos y modo de fusión, que se ponen por encima, del relleno que hemos creado nosotros.
Sin hablar también, de que nuestra mejor ayuda para la animación, es la opción de configurar la visibilidad de cada capa en cada cuadro. Espero haberme explicado bien. En cualquier caso, aquí estamos viendo el ejemplo de cada caso. Y es que ahora vamos a dar unos estilos de capa al triángulo este. Como vamos a poder observar, los estilos que le vamos a dar, solo se van a aplicar en la capa del cuadro en el que estamos. Vemos que en el resto de capas no se ha aplicado el estilo. La idea sería aplicar el estilo a la capa en todos los cuadros de la animación. Para eso, sería de lógica copiar el estilo de la capa en el primer cuadro, y seleccionando todos los cuadros, dar a pegar estilo de capa, pero, esto solo lo aplica al cuadro que vemos en el lienzo, y no a los demás, así que la lógica no valió esta vez. Tendríamos que ir cuadro a cuadro pegándole el estilo a cada capa. Hecho eso, crearemos un nuevo frame, o cuadro. Cabrá destacar una cosa, y es que cuando creamos un nuevo cuadro, traerá la misma configuración que el de su izquierda. Otra cosa a explicar. Cuando movemos la capa completa, podemos animarla ubicándola en una posición distinta en cada cuadro. Pero debemos saber diferenciar lo que es mover la capa completa, de lo que sería hacer un recorte dentro de una capa y moverlo a otro lado. Eso afectaría al contenido de la capa y por tanto a todos los cuadros. Como vemos, aplicar una transformación a la capa en uno de los cuadros, es manipular directamente el contenido de la capa, así que se afecta a la capa en todos los cuadros de la animación. Igualmente, ahora veremos la forma de poder aplicar cambios al relleno de las capas sin afectar a todo lo demás. Por ejemplo, imaginar que quiero que el triángulo se vea desenfocado en un cuadro de la animación. ¿Cómo lo haría? No podría hacerlo así, porque se desenfocarían todos. Así que le doy a deshacer. La forma de hacer que el cambio del relleno de una capa solo se vea en un cuadro, es simplemente, con una segunda capa. Para hacer lo que queremos, duplicamos la capa a la que queremos hacer el cambio. Veremos que al duplicar la capa, no se ha guardado las posiciones de la original en los otros cuadros. Así que seleccionamos todos los cuadros, y aplicamos invisibilidad a la capa triángulo que hemos duplicado. Ahora, solo hacemos visible esa capa triángulo duplicada, en los cuadros que queremos que sustituya a la original, donde la editaremos para hacer un cambio en el contenido. Y antes de mostrar la duplicada, ocultaremos la original. De este modo podemos cambiar el relleno como queramos, y crear una animación con el relleno, duplicando cuantas veces sea necesario, para cuantos frames queramos, y asignando a cada uno una capa visible que solo contendrá la diferencia de las anteriores. Hemos cambiado el nombre de la capa para distinguirlo. Cuando tengamos muchas capas es importante mantener el orden.
Y le hemos aplicado un desenfoque gaussiano que tenía preconfigurado desde antes. Haremos lo mismo una vez más, para hacer parecer que el triángulo se desenfoca al final de la animación, y hasta desaparecer. Para eso, pues hacemos lo mismo, duplicamos la capa 2 veces aplicando a cada una su visibilidad en su correspondiente cuadro. Y la desenfocamos, la última al máximo para que parezca que se evapora. No es muy realista, pero al menos es un ejemplo de cómo se crean de verdad las animaciones 2D como se hacían antes del 3D y todas las cosas automáticas. Ahí se ha colado uno de los triángulos que usamos al final de la animación, como vemos no debería estar visible en los primeros cuadros. Ahora que está corregido, le damos al play. Y para que se vea mejor el efecto final, aplicamos un tiempo distinto a los últimos frames. Ahora, se ve como si el efecto al final se acentuase. También podemos hacer una animación con el mismo fondo. Lo duplicamos, y podríamos alternar su opacidad con otro fondo distinto como veremos. Igual podríamos poner un fondo distinto asignado a cada cuadro. Pero eso ya sabéis hacerlo. Porque en este tutorial se aprende a base de ejemplos. Luego lo enseñaré de nuevo, pero ahora igual lo explicaré. Cómo guardar la imagen animada. Para guardar nuestra animación editada y terminada, vamos a Archivo, Guardar para web o usamos las dos manos para pulsar todas esas teclas jajaja. Damos a guardar para web y se abre una ventana con la vista a tamaño real de la imagen. El tamaño real es de 1024 x 1024 píxeles, y es bastante exagerado. Así que aquí directamente podemos poner el tamaño de la imagen, está ajustado para que se ajusten proporcionalmente alto y ancho. Y damos un pequeño clic sobre la imagen para que el cambio se aplique. Todos hemos visto cómo son las imágenes GIF, deben ser pequeñas para que no pesen mucho, ya que se haría muy difícil de cargar para quienes tienen conexiones lentas. Por eso, generalmente las veremos de menos de 600 x 400 píxeles.
Tenemos elegido el formato JPG, pero queremos guardar en GIF, así que lo elegimos en esa lista. Vosotros que no tenéis los ajustes preestablecidos, elegís ahí el formato GIF. Yo lo tengo preestablecido, así que lo cargaré desde aquí. Con este ajuste el GIF mantiene la calidad aceptable, y mantiene un peso adecuado, menos de 1 MB en este caso. Os sugiero que con vuestra ventana de guardar para web abierta, copiéis estas opciones de guardado, para poder cargarla cada vez que vayáis a guardar un GIF, y no os hagáis mucho lío por esto. Una vez tengáis todo configurado igual, lo guardáis desde ese menú que se abre dando clic al lado de ajustes preestablecidos. El problema de compartir en internet estas imágenes animadas, es que al contener una pila de capa de imágenes, llegan a pesar mucho, por lo que debemos buscar un equilibrio entre el peso final del archivo, y que al menos la imagen se vea decentemente. Lo ideal es que no llegue a pesar 1 MB, si tenemos una animación larga, la única solución es hacerla pequeña en dimensiones, 300 x 200 o menos, y reducir mucho los colores o incluso pasarlo a escala de grises. Por eso debemos tener en cuenta que esta configuración que os estoy mostrando es regular, es equilibrada para animaciones normales de unos pocos segundos, pero si es una animación mayor, habrá que reducir colores y calidad de la imagen, ir probando con estas opciones para ver cómo se va reduciendo el peso de la imagen final. Pero miremos las pestañas. Estamos viendo la imagen original, para ver la imagen en la que estamos aplicando los ajustes, debemos ver la pestaña optimizado. Así es como realmente quedará la calidad de imagen, olvidé decirlo antes, bueno, nunca es tarde. En la pestaña, 2 copias, podemos ver por un lado la imagen original, y por otro lado la imagen optimizada, con lo que podemos apreciar muchísimo mejor la diferencia entre ambos. Incluyendo su peso. Por último, en la pestaña, 4 copias, podemos ver primero la imagen original, y otros 3 ajustes optimizados que podemos ajustar manualmente uno a uno e ir probando a conseguir el mayor equilibrio posible. Yo generalmente solo miro el optimizado. Ya que si la imagen es grande, no la veremos completa si nuestro monitor es pequeño, y prefiero verla completa. También podemos ver todas las animaciones tanto optimizadas como original reproduciéndose a la vez, aunque no lo uses si tu equipo es lento, podría ralentizarse mucho si haces trabajar innecesariamente más a Photoshop. En ese pequeño menú, podemos ajustar la simulación de descarga de la imagen, teniendo en cuenta su peso, nos dirá cuánto tardaría en cargarse según el tiempo de descarga que ajustemos. Yo lo pruebo con las velocidades más bajas, la verdad no tengo ni idea de las velocidades a las que algunas personas se conectan a internet, considero que es un crimen contra la humanidad que muchas personas vean esto por tener la conexión lenta. Y para ver el mejor ejemplo de todos, es verlo directamente en el navegador. Photoshop nos da la opción de previsualizarlo en el navegador que elijamos en la lista. Obviamente en la lista nos aparecerán solo los navegadores que tengamos instalados en nuestro equipo. Si gustamos, podríamos guardarlo directamente desde aquí, dando clic derecho, y guardar imagen como. Pero tampoco importa mucho, lo guardamos directamente desde Photoshop, dando clic a guardar una vez nos guste el que encontramos en la pestaña optimizado. Y hasta aquí llegamos con esta explicación, sobre la relación entre la línea de tiempo de animación de cuadros, las capas, y la forma en que podemos animarlas. No olvides suscribirte, y dar clic en me gusta, si te ha gustado este vídeo.